Y bueno, entonces vamos a hablar sobre la operacionalización de las variables, que es este segmento de aquí. Como les digo, es algo complicadito, pero no por eso lo voy a hacer difícil. Voy a tratar de explicárselo lo más fácilmente posible. Ustedes me dirán, Inge, acá no lo entiendo, repite esta parte. Ustedes no tengan pena, como les digo, la pena no la tengan acá, tenganla en otro lugar, acá no. Bien, entonces, miren, cuando queremos hacer una investigación, debemos establecer diferentes elementos que vamos a medir. Es decir, usted viene y imagínese, no sé, imagínese una situación del hecho donde quiere comprarse una casa o está comprando una casa, entonces hay varias cosas o varias variables que usted debe tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, dónde va a vivir, y, cuánto le va a costar, si va a tener que financiar o refinanciar un préstamo, un crédito, si va a necesitar algún apoyo extra financiero, si va a tener que apretarse la panza, digamos, para no gastar mucho y poder adquirir su casa. El tema transporte, el tema trámites, los trámites legales con la alcaldía y demás. De todo eso son un montón de pasos, son un montón de procedimientos y a la vez son un montón de variables que debemos ir haciendo, que ir cumpliendo, y de acuerdo a eso nosotros vamos a ir, en la medida que se va cumpliendo cada uno de ellos, pues vamos a toparnos con el hecho de que estamos midiendo o levantando la información que nos da como el contraste de qué es lo que estamos haciendo. Una vez que ustedes sepan eso, pues qué bien, nada más conocer a qué nos vamos a referir. Cuando estamos haciendo la operacionalización de las variables, tenemos que definir primero como concepto qué es una variable, que son factores que pueden ser manipulados o medidos. ¿Bien? Por ejemplo, a ver, creo que alguien se está conectando acá. ¿Sí? Las variables, bueno, pueden ser manipulables. ¿Por qué digo yo que pueden ser manipulables? ¿Qué significa eso de manipulables? Usted como investigador la va a cambiar, la va a quitar, la va a extender, la va a achicar como usted guste. Entonces, por eso se vuelven manipulables, o sea, maleables. Usted las amolda acorde a las necesidades de su investigación. ¿Bien? Y también deben ser medidas. Obviamente, si yo estoy haciendo alguna medición, pues obviamente quiero saber la valoración de un dato, tengo que utilizar un estándar de medida. Por ejemplo, en el sector cafetalero, ¿no? Cuando produce un productor por manzana, va a salir, no sé, 10 quintales, 20 quintales, 60 quintales. Entonces tenemos una variable que es medida. ¿Bien? Entonces así podemos ir viendo otros aspectos. Bien. La dimensión es un elemento integrante de una variable compleja o de varias variables. Veámoslo así. Aquí tengo una variable, 2, 3, 4, 5, y todas estas variables corresponden a un área o a un tema en específico. ¿Sí? A un tema en específico. Entonces, ¿qué sucede? A estas, cuando corresponden a este tema en específico, a este tema en particular, entonces yo le llamo dimensión, es decir, el agrupamiento de varias variables para un tema en específico, para una dimensión en específico. Para poner un ejemplo, digamos que tenemos un negocio y una de las dimensiones que nos interesa sería las ganancias. Ok, ¿qué variables van dentro de las ganancias? Productos vendidos por mes, productos vendidos o ranking de productos más vendidos al menos vendido, costo, por ejemplo, costo de producción o de adquisición de cada uno de esos productos o servicios. ¿Qué otra variable podríamos considerar? Tiempo que dura un producto en la estantería, podríamos decir, compramos un producto que se vende muy bien y se vende muy rápido. Y hay otros productos que se venden bien, pero se venden un poquito más lento, ¿no? Entonces, esa es otra variable. ¿Qué otra podríamos considerar? Por ejemplo, las tendencias de consumo de ciertos productos.
digamos, no sé, ahorita que nos estamos acercando al Día del Padre, por ejemplo, hay ciertos productos que van a empezar a tener una mayor demanda, una mayor tasa de comercialización o de venta. Entonces, ¿qué sucede con esos productos? Van a aumentar su precio o la gente los va a querer adquirir más rápidamente. Bueno, esas son variables que van dentro de una dimensión. ¿Cuál era la dimensión que yo di? El tema, la dimensión era las ventas. Bien, otra dimensión que podríamos hacer, no sé, supongamos que nos interesa el tema de la nutrición, por ejemplo, y entonces, ¿qué variables podrían ir dentro de la nutrición? Por ejemplo, tiempo de comida, valor proteico de un plato de comida, valor o riqueza en carbohidratos, gasto calórico de una persona que tiene, que se somete a una dieta, por ejemplo, a un plan de dieta, etcétera. Bueno, en fin, creo que se va entendiendo. Luego los indicadores son aquellos que representan un indicio, perdón, señal o medida que permite estudiar o cuantificar una variable. Es decir, una variable es un factor que se mide y se manipula. Un indicador es la sumatoria de varias variables. Y un indicador es la forma en que se mide la variable. ¿Sí? A ver, ¿cómo medimos la altura de los estudiantes? Agarramos una cinta métrica, la ponemos en la pared y ponemos a cada uno de los chicos o de los estudiantes que se mida. Entonces, ese es el indicador. ¿Cómo vamos a medir esa variable? Bueno, usando una regla. ¿Bien? ¿O cómo vamos a medir ventas? Bueno, a través de el número de ventas logradas en la semana, en el mes, en el año. ¿Cómo vamos a medir, por ejemplo, no sé, la reducción de la pobreza? Bueno, en la medida que las personas que son consideradas pobres, que están por debajo de la línea de la pobreza, entonces empiezan a salir de esa línea. Entonces vamos midiendo. Entonces, en resumen, la variable es un factor manipulable y medible. La dimensión es un factor que agrupa varias variables que están relacionadas. El indicador es la forma en que se mide la variable. El ítem, el número de aspectos que corresponde a la evaluación del indicador. Esto lo voy a explicar más adelante, pero para que tengamos una idea muy rápida, el número de aspectos, supongamos que yo tengo una variable y esta variable puede utilizar varios indicadores para obtener esa medición, ¿bien? Y puede utilizar diferentes instrumentos, 1, 2 y 3, uno por cada variable, por cada indicador. Entonces, cada uno de estos se va a volver un ítem, ya lo voy a explicar mejor. Y la unidad de análisis, ¿cómo vamos a medir? Se define como el tipo de escala que permite asignar un grado o valor a una variable. Por ejemplo, ¿cómo se mide el tiempo de estudio? Vaya, o sea, si hacemos un sondeo en todos ustedes, son 28, ¿cómo medimos su tiempo de estudio? Sencillo, bueno, ¿cuántas horas de estudio usted destina a la semana para sus clases? Entonces, una pregunta podría ser, ¿cuántas clases lleva en el periodo? Te va a decir 3, 5, 7, no sé, las que lleve. ¿Cuántas horas de estudio destina por semana? Unos dirán 12 horas, 14 horas, 20 horas, 30 horas de estudio. ¿Bien? Entonces, eso es la unidad de medida, cómo yo mido lo que estoy evaluando. Entonces, a eso me estoy refiriendo yo con la unidad de análisis, ¿sí? O la unidad de medida, cómo vamos a medir la variable. Por ejemplo, ¿qué capacidad, digamos, pueden tener, no sé, tanques de despulpado, ¿va? Tanques de agua para el lavado de café? Bueno, podemos decir que vamos a medir cuánto miden el volumen y nos encontramos que cada uno tiene una capacidad de 800 litros, 1000 litros o 10.000 litros. Entonces, esa es la unidad de medida. ¿Bien? ¿Se va entendiendo hasta acá, muchachos?
Sí, sí. Bueno, si tienen dudas, igual me las van haciendo. Bien, perfecto. Entonces, ya sabemos un poco, digamos que en investigación vamos a utilizar variables, lo voy a repetir. La variable es un factor manipulable y medible. ¿Por qué manipulable? Porque usted, como investigador, lo va a acomodar a su necesidad. Y es medido porque eso le va a generar un valor. Dos, dimensión. La dimensión es la agrupación de varias variables que están relacionadas. Tres, el cómo se va a medir la variable. Bien, el ítem, si yo utilizo un instrumento, ¿qué ítem va a responder a esa variable? Y la unidad de análisis o unidad de medida es cómo se mide el dato o cómo se obtiene el dato de la variable. Ahora, vamos a clasificar estas variables. Las variables pueden ser de tres tipos: independiente, dependiente e interdependiente. Cuando hablamos de variables independientes, ojo acá, son los aspectos causales de una situación, es decir, las causas. Y la variable dependiente es el efecto generado por la variable independiente. Entonces tenemos una relación causa-efecto. ¿Bien? La variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. ¿Bien? Y las interdependientes son aquellas que intervienen en la investigación, pero que el investigador no controla. Bien, ¿cómo qué puede ser? Supongamos que nos vamos a hacer una encuesta a una comunidad y resulta que en esa comunidad no nos quieren atender. No lo podemos controlar. O el día que nosotros decidimos ir a la comunidad, no están las oficinas de una alcaldía, por ejemplo, para que nos atiendan. Entonces, no lo podemos controlar. Las variables interdependientes van a ser aquellas que se alejan totalmente de nosotros porque no las podemos controlar. Y tipo el clima no lo podemos controlar, tipo factores ecológicos, por ejemplo la pandemia, nosotros no lo podemos controlar. Nos podemos cuidar, pero controlarlo no. Los avances tecnológicos, por ejemplo, nosotros no los podemos controlar, más bien participamos en la evolución de algunas tecnologías, ¿bien? Y el uso que le damos también. Entonces ahí para que tengamos un ejemplo. Entonces en estas dos dijimos que la variable independiente es la causa y la variable dependiente el efecto, y aquí les traje algunos ejemplos. Digamos que la variable, bueno, aquí está, causa y efecto, es la relación de las variables. Causas, ejemplos. Capacitación del personal. Si capacitamos al personal, hablando de una manera administrativa, ¿qué efectos tiene? Bueno, un personal más eficiente. Por ejemplo, acá, otra causa podría ser las plagas en un cultivo agrícola. Si tenemos una plantación muy bonita y ¡uf!, le cae aquel montón de plagas, entonces ¿qué va a suceder? El rendimiento se viene abajo. El rechazo social, por ejemplo, si a una persona le hacen mucho bullying, la rechazan, no es aceptada en los grupos de trabajo, ¿qué sucede? Puede terminar en una baja autoestima y desencadenando violencia, ¿no? Eso es un ejemplo. O la falta de información, o por ejemplo, ahorita que está muy cerquita el tema político, ¿no? El tradicionalismo. ¿Qué causas tiene el tradicionalismo? Mejor dicho, las causas, bueno, el efecto del tradicionalismo, ¿a qué causa se debe? Bueno, el histórico de la familia, que se ha tenido inclinación por uno u otro grupo, color político, no sé, o alguna ideología también política, eso va a tener una repercusión o un efecto en la tradición, el tradicionalismo, ¿no? Algo que ya nosotros conocemos muy bien. Bien, ahora, ya las clasifiqué, ya hablé que son las variables, ya las clasifiqué en tres tipos: la que es una causa, la que es un efecto, y la que no puedo manipular y que no puedo controlar directamente. Ahora viene la medición. ¿Cómo medimos esas variables? Y aquí está lo bonito. De ahí, de estas 5 elementos, se juegan la mayoría de las investigaciones. Porque uno salta una, pone la otra, pone aquí, pone allá. Entonces, todo surge de aquí. Vamos a encontrar variables de dos categorías. Bueno, cuantitativas, o sea, que se miden, tienen un valor numérico,
y las variables cualitativas que se miden por categorías. Bien, vamos a ver las cuantitativas. Nos las vamos a encontrar numerales. Esto directamente es un número, ¿sí? O sea, las variables numéricas nos van a dar como dato un número. Cuántas personas asistieron, cuántas personas vinieron, cuántos aquí, cuántos midió, cuántos crecieron, cuántos se matricularon, cuántos desistieron, todo eso es numérico. Y ahí están las porcentuales, digamos la misma relación, solo que ya no decimos un X número, sino hablamos ya de porcentaje. Porcentaje de personas que participó, porcentaje de personas que asistió, porcentaje de personas que mira un programa, por ejemplo, si hacemos una encuesta televisiva, el porcentaje de personas que, no sé, que participan, que opinan, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Y otra cuantitativa son las variables estadísticas, que por lo general van a llevar una fórmula matemática, una fórmula estadística, para poder ser medidas, para ser obtenidas. Bien, entonces son los tres tipos de variables. Numérica, me dan un número, yo con ese número decido cosas. Obviamente no voy a saber cuándo un número es mucho y un número es poco, porque es un número nada más. Porcentual sí, porque ya estoy haciendo un paralelismo, por ejemplo, entre dos variables, o una variable se divide en dos componentes y ya me da un paralelismo. Supongamos que queremos comparar, digamos, el nivel de estrés que sentimos durante los 12 meses del año, ¿bien? Y le damos un porcentaje de afección, ¿no? Yo digo, bueno, en enero yo me siento muy contento, qué sé yo, arrancamos año nuevo, muy motivado, en febrero súper bien, porque viene el Día del Amor y la Amistad, tengo una pareja nueva, qué sé yo, arranca las expectativas, arranca la universidad, un montón de cosas. Ya en marzo ya empieza el calor, ya me siento un poquito cansado, no sé, muy tedioso, abril, Semana Santa, voy a la playa, no sé, pero porcentaje, cómo yo me voy sintiendo, del 1 al 10, del 1 al 20, del 0 al 100, cómo yo me voy sintiendo de acuerdo a la medición de esa variable. Bien, entonces aquí hay algunos ejemplitos, bueno, ya los había dado yo igual. Y tenemos por otro lado las variables cualitativas. Ojo, quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando yo hablo de una variable cualitativa y cuantitativa, no es lo mismo que el enfoque de investigación. Ojo ahí, porque una investigación cuantitativa puede llevar estos dos tipos de variables y una investigación con un enfoque cualitativo puede llevar estos dos tipos de variables muy fácilmente. Entonces, paréntesis ahí, si usted lo está notando, y si no lo está notando, anótelo, y si no, postéelo en Twitter. El enfoque de investigación quali, quanti y mixto no está relacionado con una variable cuanti o con una variable cualitativa. ¿Ok? Bien, entonces aquí con las variables cualitativas nos hallamos dos tipos. Una, las nominales y las ordinales. Una variable nominal no importa el orden de las categorías, ¿sí? Y estas por lo general hay un diagrama de Venn, creo que se llama, ¿sí? Que es la representación de una variable nominal. Repita, porfa, Dígame. los enfoques, porfa, para anotar. Ok, aquí lo vamos a poner. Hashtag, una variable, perdón, los enfoques de investigación cualitativo, cuantitativo y mixto no influyen en que las variables sean cualitativas o cuantitativas. Gracias. Bien, entonces, por ejemplo, una tildita, variables nominales. Dicen que no importa su orden, ¿no? Por ejemplo, el género. El género. Tenemos un género por acá, tenemos otro género por acá. ¿Influye el orden en el que vaya uno o el otro? No, no influye. Puede ir primero, nosotros podemos decir, bueno, mujeres y hombres, o podemos decir hombres y mujeres, que no afecta en lo más mínimo.
¿Bien? A diferencia de algo numérico, porque por lo general va a una escala, ¿sí? Digamos que estamos haciendo ¿cómo se llama? Un gráfico escalar y cambiamos el orden de los datos, muy probablemente se va a ver reflejado y eso sí va a tener un cambio, una repercusión. En el caso de estas variables nominales, no sucede absolutamente nada, ¿no? Yo puedo poner, digamos, otro grupo, ¿no? Vegetales, frutas y carbohidratos. El orden en el que yo ponga la medición de esos valores no me va a afectar el estudio. Y por otro lado tenemos las ordinales, que son categorías, como su nombre lo indica, que llevan un orden ascendente o descendente. ¿Sí? Por ejemplo, de manera ascendente o de manera descendente. Los que estudiaron economía creo que se acordarán de este gráfico, de la oferta y la demanda. Entonces, por ejemplo, algo ordinal, la satisfacción del cliente. Imagine que usted pone su negocio y cada vez que hace una venta, usted le pregunta al cliente qué le pareció el servicio que le brindaron. Le dirá, bueno, del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto. ¿Qué le pareció el servicio al cliente? ¿No? 1, me pareció 3, me pareció 5. Ah, bueno, y usted por ahí empieza a tomar decisiones. Pero ¿qué pasa? No le puede cambiar el orden. Porque si le cambia el orden, pues va a crear un desorden, ¿no? Una distorsión. Donde diga, no, el valor de 1 es muy alto y 5 y 2, perdón, es muy bajo. Entonces, como muy extremo, va saltando demasiado. Ahí sí no funciona. Tiene que llevar un valor en orden, ¿no? O asciende o desciende. Por ejemplo, la efectividad de la capacitación, ¿cómo le parece? Muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno. Lleva un orden desde el más malo, de lo más básico, hasta lo mejor, ¿no? Entonces eso es ordinal, porque lleva un orden. ¿Bien? No, yo no le digo, ¿qué le parece la clase, por ejemplo? ¿Qué le parece este curso? Muy malo, bueno, regular, no, estoy haciendo un desorden y ahí ya, pues ya deja de ser una variable cualitativa ordinal. Bueno, aquí les traje otros ejemplos. Por ejemplo, aquí yo tengo la dimensión, la causa y el efecto. Causas, o lo podemos ver al revés, como gusten. Por ejemplo, deserción escolar. ¿Qué está generando la deserción escolar? Que quiero investigar, ojo, no es que lo está ocurriendo, sino que yo quiero investigar. El bullying en la escuela, y un niño le hace mucho bullying en la escuela y dice, no, no quiero asistir ahí más y ya no va. Problemas de nutrición, ¿sí? No estoy lleno, no estoy comido, pues así no puedo pensar, no quiero ir más a la escuela. Problemas familiares, las cosas en casa no andan bien, ya sean económicos, bueno, problemas económicos también, las cosas no andan bien, entonces mejor me busco un trabajo y entonces ahí ya voy desertando de la escuela. A nivel empresarial o de negocios, las ventas mensuales, esto me va a generar rentabilidad o no, la estrategia de marketing me va a generar rentabilidad o no, plan anual, plan operativo anual, eso me va a generar una rentabilidad o no, porque yo llevo un registro, el plan estratégico, ¿bien? Me va a brindar como variable dependiente o como efecto que haya o no rentabilidad. Psicológicas, para aquella gente que estudia psicología, la inteligencia emocional, el estudio independiente, la relación docente-alumno y los problemas cognitivos, esto me puede dar algo negativo como dificultades de aprendizaje o algo positivo como un aprendizaje efectivo, ¿no? Efectivo o eficiente. Legislación y agricultura, bueno, nos podemos, aquí yo como soy gran fanático del café, les digo, ¿cómo logro una taza limpia? O sea, taza de sabor de café limpio que no trae defectos, un café de muy buena calidad. Bueno, el manejo que le hizo el productor en el campo, el manejo que le dio en el beneficiado, que lo lavó bien, que lo secó bien, que lo comercializó bien, que lo limpiaron bien, o sea, todo ese procedimiento me va a generar una taza limpia, algo satisfactorio. El tueste del grano, por ejemplo, el día de ayer fui a una cafetería que estaba yendo yo con regularidad, pero ¿qué sucedió? El café ya no sabía igual,
lo habían quemado y entonces ya ese café pues ya no es una taza limpia, ya no es algo que me dé tanta satisfacción querer ir, y ahí pues ya tenemos problemas, ¿no? Y hay muchas maneras de uno elaborarse la operacionalización de las variables, hay tantísimas formas, no hay una en específico. No obstante, esta es la que a mí me gusta, porque la hallo bastante práctica. Primero, el objetivo general de la investigación, yo lo establezco, y esto ya lo tengo, ya es una información que yo previamente pensé, ya tengo. Luego las variables independientes, las variables dependientes, aquí dijimos que eran las causas y los efectos, ¿cierto? Entonces, yo siempre les voy a recomendar que por cada variable dependiente, al menos vengan 5. Entonces, pónganlo por ahí, 5 variables independientes o 5 causas me deben generar como mínimo un efecto. ¿Sí? Ustedes, si lo están anotando, anótenlo y pongan, por cada variable dependiente, se recomienda utilizar mínimamente 5 variables independientes. Los indicadores, que dijimos que eran los indicadores, era la forma en que se medían. Bien, entonces aquí digo, bueno, miren por ejemplo este caso. Bueno, vamos a ver. Los ítems, que los ítems vienen siendo, supongamos que vamos a hacer una encuesta, y la primera pregunta es sobre esto, la segunda sobre esto y así, entonces ahí tenemos la respuesta a cada uno de los indicadores. Las unidades de análisis es cómo lo vamos a medir. Y finalmente el instrumento que utilizaría. Tengo todo un apartado para hablar sobre los instrumentos. Bien, inclusive yo les voy a enseñar a hacer uno de los instrumentos más comunes que se utiliza, pero que se hace muy mal, muy mal. Bueno, entonces, el objetivo general, vamos a ver qué dice esta institución, identificar las habilidades gerenciales en directivos de las empresas para responder a los retos del nuevo ambiente de los negocios para una efectiva dirección de la organización. O sea, lo que queremos saber es qué habilidades gerenciales debe tener un directivo en una empresa. Eso es el centro. Bueno, causas. ¿Qué variable dependiente podemos utilizar? Bueno, en este caso me gustó esta. Desempeño competitivo en los cargos de directivo. Imagínense que nos nombran jefes acá nosotros. Entonces, queremos saber qué va a generar que tengamos un desempeño competitivo bueno, ¿no? De calidad. Es decir, que seamos profesionales competentes o gerentes competentes. 1. Se requiere capacidad de análisis y síntesis. 2. Capacidad de organización y planificación. 3. Compromiso con la organización, cuando yo siento los colores. 4. Conocimiento sobre la administración. ¿Sí? Yo querer llegar a hacer un puesto gerencial y no tengo ni la remota idea de qué es, está perdido, realmente ya no es una habilidad. Y 5, los conocimientos de las áreas funcionales. Es decir, yo haciendo, imagínense que usted está trabajando en una empresa pequeña o suya propia, siempre va a crear un organigrama con los puestos de trabajo, que usted cumpla muchos lugares o muchos puestos, tiene que tenerlo. Entonces, partiendo de ahí, los conocimientos de las áreas funcionales, usted conoce el puesto de trabajo en el que está, o al que aspira a tener. ¿Sí? No va así como improvisando, decir, bueno, cuando llegue ahí voy a aprender. No, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer cuando llega al puesto que quiere. Bueno, partiendo de eso, ya digo yo que la variable dependiente va a ser el desempeño competitivo. Una persona competitiva, competente, debe andar por acá. ¿Bien? ¿Qué indicadores? ¿Cómo se miden? ¿Cómo vamos a medir esas variables? ¿Cómo yo mido la capacidad de análisis y síntesis? Bueno, esa es la variable, ese es el indicador. Yo lo puse exactamente igual, si se fijan. En este caso lo puse así porque hay una relación, que es la que me interesa a mí, ¿verdad? Y de ahí vienen las unidades de análisis. ¿Cómo vamos a medirlas? O sea, ¿cómo medimos? Bien, acuérdense que las unidades de análisis es cómo nosotros vamos a medir los indicadores. Y los indicadores vamos a saber cómo los obtenemos a partir de las variables. ¿Hasta acá me van entendiendo? Sí, sí, sí.
Sí, bueno, eso espero. Y de ahí, finalmente, ¿qué instrumento yo voy a utilizar para medir? Imagínense en este caso, la capacidad de análisis y síntesis. Bueno, el indicador es ese, ¿no? La capacidad de análisis y síntesis que tiene una persona que está en puestos gerenciales. Yo a esta persona le voy a aplicar un ítem o una pregunta sobre una escala. ¿Bien? Ustedes saben, la escala, digamos que va a ir de 0, bueno, de 0 a 5. Vamos a ver, pregunta rápida. ¿La escala de percepción es una variable cuantitativa o una variable cualitativa? Cualitativo. Cualitativa, correcto. ¿Por qué? Por el hecho mismo de que ya me está diciendo que estoy utilizando una escala, no un número. ¿Bien? O sea, la escala puede tener un montón de números, pero el hecho mismo de que sea una escala ya automáticamente lo convierte en una variable nominal, ¿bien? O no ordinal, una variable ordinal cualitativa. Perfecto. ¿Y qué voy a utilizar como instrumento? Una encuesta. O sea, yo hago una encuesta y dentro de esa encuesta, la primera pregunta o una de las preguntas que yo voy a hacer es una escala de percepción sobre la capacidad de análisis y síntesis. ¿Se entiende? Entonces aquí automáticamente yo voy respondiendo cada una de estas preguntas de acuerdo a esta matriz. Aquí igual, bueno, aquí es repetitivo esto, ¿no? Una escala de percepción, yo voy a aplicar una encuesta. Esta encuesta va, o mejor dicho, la pregunta, que es una escala de percepción, es la pregunta 5 de este instrumento, va a medir los conocimientos de las áreas funcionales que tienen las personas. ¿Bien? Y así sucesivamente. Aquí tenemos otro ejemplo de una operacionalización de las variables, un estudio que elaboré no hace mucho, hace poco. El objetivo general es analizar la vulnerabilidad física en aldea de Rumbo, acá cerca, unos cuantos kilómetros. Y las variables que se miden son las siguientes. Miren, dijimos que las dimensiones iban a ser la agrupación de varias variables. Miren, variables, caracterización de la aldea y asentamiento humano, esos son una dimensión que se llama la aldea. ¿Y qué indicadores vamos a utilizar? Para caracterizar la aldea, la ubicación geográfica. ¿Bien? Y para ver el asentamiento humano, la conformación de la familia. ¿Qué unidad de análisis voy a utilizar? En este caso un mapeo y en este caso un censo familiar. El instrumento que puedo utilizar es una encuesta que tiene una pregunta sobre este aspecto y también tiene otra pregunta sobre este aspecto. Aquí ya cambia la cosa, miren, para que vean que uno puede jugar con las variables de distinta manera. La antigüedad de la edificación, los materiales de construcción, el cumplimiento de la normativa vigente, la localización de las edificaciones, estas variables pertenecen a esta dimensión. Si se fijan, no tiene nada que ver una con la otra, porque aquí estoy yo midiendo a la gente de cierta comunidad, y por este otro lado lo que estoy haciendo es identificar la vulnerabilidad física. Para quien no sepa qué es la vulnerabilidad física, si rápidamente, es qué tan propensa se encuentra una propiedad, es decir, una casa, un edificio, a ser afectada por algún daño natural, tipo un huracán, tipo una falla geológica, etc. A eso referimos con la vulnerabilidad física. ¿Qué tan vulnerable se vuelve la casa de habitación que tienen las personas que viven, en este caso, en esta comunidad? Entonces, por ejemplo, la antigüedad de la edificación, ¿qué indicador utilizo yo acá? La temporalidad en que fue construida. No es lo mismo una casa que fue construida en el año 2000, 2010, 2017, a una casa que se construyó de adobe y paja hace 50, 60 años. ¿Bien? ¿Cuál es más vulnerable? Bueno, habría que valorar. Para eso utilizamos una escala de valoración y el instrumento que vamos a utilizar es una encuesta con una escala de valoración. Y así sucesivamente, si gustan saquen un print de pantalla, porque si me pongo a explicar cada uno de ellos nos volvemos locos y no es ese
el sentido. Bueno, y aquí tenemos, miren, aquí ya tengo, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 variables en 4 dimensiones diferentes. Y aquí tengo el instrumento que voy a aplicar, que es una encuesta. Miren, una encuesta totalmente diferente a lo que aplica todo el mundo. Primero, ¿cuánto tiempo tiene viviendo en la casa? Temporalidad, 10 años, 15 años, 20 años, 60 años, toda la vida, qué sé yo. ¿Ha vivido en la misma zona o ha tenido cambios? Y miren, una encuesta, esta pregunta es una pregunta cualitativa o cuantitativa. A ver, Cuantitativo. ¿cuál? ¿Cómo dijo? Cuantitativo. No, es cualitativa. Cualitativo. Ah, Es sí, sí. cualitativa. Es que leí mal. Ujú. Ahora, ¿por qué es cualitativa? O mejor dicho, del tipo cualitativa, ¿cuál de las dos categorías es? Porque está preguntando de, o sea, si fuera, ¿qué cantidad de material usó? Sería cuantitativa, ¿verdad? Pero está preguntando qué materiales usted usó, ¿verdad? Como Exacto, para, bueno, exacto. digo yo, no sé si me enredé yo sola. No, va bien. Ya dijimos que es una variable cualitativa, pero acuérdense que las variables cualitativas tienen dos posibles opciones, ordinal o nominal. ¿Cuál cree usted que es en este caso? ¿Es ordinal o nominal? Ordinal, creo. Exactamente. No, no lo es. No, es nominal, perdón. Pero si fuera nominal, no fuera cuantitativa, Inge. No, o sea, primero, ya acordamos que es cualitativa. ¿Sí? No es cuantitativa, es quali. Entonces, ya que sabemos que es cualitativa, dijimos que puede ser ordinal o que puede ser nominal. Las ordinales dijimos que eran aquellas que llevan un orden, ¿no? De maneras descendente, ascendente o viceversa. Y las nominales, que eran indiferentes, no importa el orden de una u otra, porque no va a afectar. En este caso, siempre vive en la misma zona. Anteriormente vivía en otro barrio, cambió de lugar por espacio. Son 3 preguntas que no importa el orden en el que las respondamos o el orden en el que lo hagamos, la información siempre va a estar ahí. Por ende, es cualitativa, nominal. ¿Ya? Ahora, mire la siguiente pregunta, la número 3. ¿De qué materiales está construida su casa? ¿De madera, de ladrillo, de bloque, de adobe? Esta pregunta, ¿es cualitativa o es cuantitativa? A ver, ¿quién se anima a responder? Cualitativa siempre. Exacto, es cualitativa, muy bien. Ahora, ¿es nominal u ordinal? Nominal. Exactamente, es nominal. Si está tirando piedras, le están saliendo bien. Si lo está haciendo porque le dio bien, estaba bien. ¿Por qué es nominal? Porque no importa el orden en el que vaya esta pregunta. A mí se me pudo haber ocurrido poner esta de primer orden y esta de último y no me afecta absolutamente nada. ¿Ya? Ahí estamos bien, muy bien. La siguiente, pues, vienen siendo igual, nominales. Y en su casa ha tenido algún tipo de los siguientes problemas. Inundación, volvemos a lo mismo, cualitativo, nominal. ¿Ven? ¿Por qué? Bueno, sencillo, ¿no? Aquí yo elijo cuáles son los problemas que posiblemente pudo haber tenido la persona y yo voy haciendo pues la estimación numérica. ¿Ven qué simple? ¿Con qué frecuencia? Miren esta. ¿Con qué frecuencia han notado esos problemas?
¿Esta es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. ¿Cómo dice? Cuantitativa. No, es cualitativa. ¿Por qué es quali? Porque no estoy pidiendo un número, estoy pidiendo una valoración. Ahora, ¿es nominal o es ordinal? Es ordinal. Es ordinal, ¿por qué? Lleva un orden, mensual, semestral, anual o por estaciones u otro. Entonces lleva un orden y este orden es de manera ascendente, porque viene de una temporalidad pequeña a una temporalidad más larga. ¿Sí? Entonces vieron, voy jugando con las preguntas sin afectar el tipo de estudio. Bueno, entonces les voy a enseñar, porque no sé por qué no lo puse. A uno se le olvidan las cosas. Les voy a enseñar la otra parte o el otro componente que tenía esta investigación, o que tiene esta investigación. Vamos a ver si lo muestro por acá. Que es la parte, siempre se vuelve cualitativo, pero otra manera de valorar los aspectos cualitativos. Pasa que yo soy muy quisquilloso, ¿no? Me gusta, a mí no me gustan mucho las investigaciones que son de encuestas, porque son muy sencillas. Micrófonos, por favor. A ver que cargue esto. Creo que lo he aprendido todavía. El loco es el ladrón. Mateo, Mateo. Micrófonos, porfa. Háganlo. Desactiven. Lo No lo voy a siento. hacer yo. Bien. Entonces, en este estudio, dentro de la metodología, esta investigación tiene dos componentes. Una encuesta y a la vez unos indicadores de valoración, que es lo que a mí realmente me gusta, aplicar indicadores de valoración. Porque, no sé, siento que las investigaciones son más interesantes así. Como cuando uno conoce a una persona y todos los días le habla el mismo tema, ¿no? Uno se termina aburriendo, o sea, es como otra vez hablar de lo mismo. Entonces, lo mismo sucede con las investigaciones, como otra investigación, otra vez encuesta, qué aburrido, ¿no? Es mejor ser un poco más creativo. Yo siempre le digo a la gente, si van a hacer una investigación, fuércese un poquito y métale unos indicadores ahí. Y si no, pues si se quiere ir por la vía rápida, hago una encuesta, pero por lo menos la encuesta haga la vía. Y ya les voy a enseñar yo a ustedes cómo se debe hacer una encuesta bien. Bueno, no sé si se está viendo esto. Sí, sí, sí. Sí se mira, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces, miren, aquí lo extraje este pequeño fragmento, o esta pequeña medición, que son las variables a tener en cuenta para determinar una aproximación numérica de la vulnerabilidad física. Bueno, esto se aplica una encuesta donde se le pregunta a la gente, usted, mira, ha tenido estos problemas, se le ha inundado la casa, ¿de qué está ella? ¿Qué sé yo? Bueno, ahí está bien.
Ahora viene la segunda parte. Vamos a aplicar otro instrumento. Apliquemos indicadores. Por ejemplo, la antigüedad de la edificación. Si la edificación es menor a 5 años de construida, entonces digamos que está hecha con una tecnología un poquito más moderna y se adapta mejor a las condiciones presentes. Eso nos dice la lógica. Si ya es una edificación que ya tiene muchos años, significa que es muy probable que esté propensa a alguna situación, no sé, hubo alguna falla por ahí, un lavado, se quebró alguna pared, qué sé yo, bueno. Y si ya es una casa que supera los 20 años, entonces ya se vuelve vulnerable porque ha pasado de todo por esa casa, ¿no? La humedad ya le afectó. Y pues, está apagando este día. Ya la humedad le afectó, qué sé yo, y ahí empiezan los problemas. Entonces, es una manera que tenemos nosotros de ir midiendo, ¿no? Entonces, yo hago esto, lo puedo hacer una encuesta muy fácilmente, pero después lo traspolo acá y ya tengo una medición de indicadores. Los materiales, por ejemplo, no es lo mismo una casa que está hecha de adobe, de madera, con otros materiales ya precarios, ¿bien? Entonces esto me hace que la casa sea mucho más vulnerable a una casa que ya está hecha con buenos materiales, hecha con calidad. Me explico, me voy dando a entender. Entonces aquí yo lo que estoy utilizando es otra forma de hacer la investigación, de aplicar otro instrumento, de manera que no me voy solo con la encuesta, como hace todo el mundo, ¿no? Entonces, esta es una guía también para poder hacer investigación. Bueno, entonces, ¿cómo estamos de tiempo? 5:30. Qué rápido se me fue el tiempo. Bien, o me emocioné o el tiempo no ajustó. Entonces, yo creo que ya están en condiciones de ser creativos, sencillamente. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Por mientras, para que lo podamos seguir trabajando en la próxima clase, para que hagamos un tallercito, vamos a hacer un par de variables. Bien, vamos a hacer un par de variables, 4 variables independientes por cada variable dependiente. Bien, o sea, ¿cuáles son las variables dependientes? Dijimos los efectos, ¿cierto? Y las variables independientes, que eran las causas. Causas. Vamos a ver. ¿Alguna variable? Sí, bueno, algún tema, alguna variable que nos llame la atención, ¿qué podría ser? Hablemos del estrés. Como variable de, digamos, la reducción, todo el mundo vive estresado, nadie se libra de esto. Entonces, el estrés. Reducción del estrés, es decir, ¿cómo limitamos el estrés que podemos llegar a sentir? ¿Qué causas pueden lo más fácil todavía? Estrés. ¿Qué causas generan estrés? Vamos a ver rápidamente. 4 costillas. De trabajo. ¿Cómo? Acumulación de trabajo. Ah, bueno, mire, acumulación de trabajo. Problemas económicos. Muy bien, problemas económicos. Problemas familiares. Muy bien. ¿Qué más? Deudas. Ahí están problemas económicos. Ya van a ver cómo esto se va casi haciendo solito. Ajá, problemas familiares, problemas económicos, acumulación de trabajo escolar. ¿Qué otra podría ser? ¿Alguna enfermedad?
Ingeniero, ¿problemas sociales? ¿Cómo? ¿Problemas sociales? Ok. Me gusta esas relaciones interpersonales, que es parte de los problemas sociales. Esto es el estrés. Entonces, si revisamos la matricita que les di aquí, bueno, el objetivo automáticamente ya está, las variables independientes, la variable dependiente, los indicadores. Vengo por acá, insertar a la derecha. Indicadores. Vamos a ver. La acumulación de trabajo escolar. ¿Qué indicador podríamos utilizar? ¿Qué es un indicador? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Que son aquellos que representan un indicio, señal o medida que permite estudiar o cuantificar la variable. ¿Cómo vamos a cuantificar la variable? Vamos a ver. Indicador. Podría ser cuántas horas de trabajo. Ok, me gusta. Sí, miren, cantidad de horas laborables. Bueno, la acumulación de trabajo escolar, ¿no? Bueno, horas de estudio. Inge, ¿Bien? podría ser también la dedicación a todas esas actividades de las variables dependientes. ¿Cómo? Yo casi no lo oigo. Podría ser la dedicación a todas las variables dependientes en indicadores. Por dedicar Ajá. tanto tiempo, bueno, la palabra lo dice todo, dedicar, enfocarse. Entonces sería como enfoque, ¿verdad? En indicadores. Ajá. Podría ser aquí le puse el número porque prácticamente están anidadas. Y, ¿cómo podría decir? Bueno, así me fue la palabra. Cantidad. Proporción. Me gusta. Proporción de horas de trabajo. Estas dos, por eso le puse 1 y 2, porque pertenecen a la variable 1. Por aquí no se me divide. Bueno, aquí, ahora vamos con la variable 2. Problemas económicos. Aquí, un indicador podría decirse. Y Falta de empleo. porcentaje, miren qué bonito. Porcentaje de ingresos destinado a pago de deudas. Casi que solita se va midiendo. 3. Problemas familiares. Podríamos decir los tipos de conflictos familiares. Y otro más, espero que esto no me lo baje YouTube después. Otra más dentro de esa misma 3, problemas familiares, podría ser frecuencia de conflictos. Yo hace mucho tiempo alquilaba en un lugar donde la familia de al costado todos los días tenía un conflicto, todos los días. Era esa gente peleando, o sea, era casi diario. Y finalmente la número 4, para que nos ajuste el espacio, ¿no? Voy a borrar este aquí. Bien. Relaciones interpersonales. ¿Bien? El más famoso de todos. Relaciones de pareja. Cómo me llevo, o sea, la calidad. Ya, pensando uno le va agregando, ¿no? Calidad de relación con la pareja. La tóxica, o el tóxico. 4.2. El celoso obsesivo, celosa obsesiva. Y otra también, sería también la calidad de relación
con los amigos. Bueno, ahí tengo ya varios indicadores. Tengo para la variable 1, 2 indicadores. Para la variable 2, 1. Para la variable 3, tengo 2 indicadores. Y para la variable 4, tengo 2 indicadores también. ¿Está mal hecho esto? No, no está mal hecho. Yo puedo agregar tantos indicadores como considere oportunos. ¿Qué sigue ahora? Bueno. ¿Qué sigue ahora además de los indicadores? Vamos a ver si alguien se acuerda. Bueno, ni yo me acuerdo. Los ítems. A ver, señálalo acá. Indicadores, ya tenemos la variable, indicadores, ítem, unidad de análisis. Ojo con la ortografía, ¿verdad? Y la redacción. A ver, escribir y escribir bien. Bueno, yo quiero medir la variable 1. El indicador 1, perdón, sería 1. ¿Y cuál sería la unidad de análisis? Creen ustedes. A ver, cantidad de horas de estudio. Casi que me lo dice solito, ¿no? Horas destinadas al estudio. Simple, tan simple como eso. De ahí, ¿qué sigue? Vamos a ver. Instrumento a utilizar. ¿Cómo puedo yo medir las horas destinadas al estudio? Pregunta, ¿qué tipo de variable puedo usar acá? ¿Cuál o cuantitativa? Cuantitativa. ¿Por qué? Por las horas de estudio se va a medir las horas que están destinadas. Ok. Entonces el instrumento que yo voy a utilizar sería tiempo. Y aquí, esto no lo había agregado en lo anterior, entonces lo voy a agregar acá, que sería la pregunta. ¿Qué pregunta puedo hacer yo para eso? Bueno, de aquí ya voy preparando el instrumento. ¿Cuánto tiempo destina al estudio? Casi que dice una pregunta abierta, ¿no? ¿Cuántas horas destinan ustedes para estudio? Ahora yo les pregunto a ustedes, vamos a ver quién da más, quién da menos, quién destina 1 hora de estudio a la semana. Aquí nos vamos a hacer todos los inteligentes. Decir, no, yo estudio ingeniero 30 horas a la semana. ¿Quién estudia 10 horas por semana? Nadie. Creo En que promedio creo que todos ustedes andan estudiando entre Estudian más ingeniero. 5 o 6 horas por semana. Ojo, horas de estudio donde usted dice, bueno, el ingeniero me dijo que leyera ortografía, por ejemplo, me voy a leer este libro para escribir bonito. Lo leí media hora, bueno, y tengo media hora de estudio. Bien, no importa. De ahí para la número 1.2, es mejor hacerlo en una tablita de Excel y después pasarlo al Word, porque si no se crea una distorsión aquí, hasta después es bien complicado. Bien, la siguiente pregunta dice, bueno, proporción de horas de trabajo. Bueno, es la misma pregunta, ¿no? Yo voy a poner idem, que significa lo mismo. La número 2, que es esta de acá, porcentaje de ingresos destinado a pago de deudas. Este está muy bonito, ¿no? Y unidad de análisis, fácil, porcentaje. Aquí la pregunta. Bueno, voy a poner que el 2 es idem. Y el 3, porcentaje. Instrumento a utilizar, ¿cuál sería?
una encuesta. Aquí yo voy a preguntar porcentaje, bueno, porcentaje de 0 a 100 destinado a pago de deudas. Yo conozco personas que el 90% de su salario es prácticamente para pagar deudas. Y conozco personas que el 40% de sus salarios, paga mensual, lo destina a ahorros. Cada quien tiene una forma de ver la vida distinta. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, sí. Sí, bueno, vamos a ver si realmente se entiende. Sáquele un print de pantalla porque esta es la tarea próxima que va usted a elaborar de manera independiente porque ya estamos preparando el proyecto de investigación. Dígame. Los ítems no van entonces. Por ahora no. ¿Por qué? Qué buena pregunta. Porque los ítems vienen siendo, imagínense que yo hice una encuesta de 10 preguntas. Un ejemplo, ¿no? El ítem 1 es esta pregunta. ¿Sí? O sea que en lugar de hacer la encuesta por aparte, ya la hago aquí, este viene siendo el ítem. ¿Se entiende? O sea, por eso no lo puse, porque aquí ya lo hice directo. ¿Sí? Entonces, la pregunta 1 responde a esta, que a su vez responde a esta, que a su vez responde a esta, y que a su vez está relacionado con esto en esta variable. El ítem 2, o la pregunta 2, responde, en este caso, bueno, este no era 2, sino que 3, responde a esta, que a su vez responde a esta, y que a su vez responde a este de aquí, y que a su vez responde a este de acá. ¿Se entiende la lógica que le apliqué a esto? La que era número 2, yo no la hice por cuestiones de tiempo, bueno, responde a esto, que a su vez responde a esta, a la número 2, y que a su vez responde a la 1.2, y que a su vez responde a la 1. Por eso no está el número de ítem. Yo le dijera, bueno, usted hace la encuesta aparte o hace las preguntas aparte, bueno, le digo, ¿qué ítem es? 1, 2 y 3. Por eso no lo puse y mejor hacerlo así audiovisual.